Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Timo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, que no distanciaba de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompía. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Alguien dice: gloria a Dios. Quiero que me ayude en este mensaje con los niños y con usted mismo, quedándose en su lugar, porque siento que Dios quiere hablarle en esta mañana a toda la congregación. Y quiero predicar sobre este tema: el peor error de los hijos de Dios. Mateo capítulo 26 del 31 al 35. Jesús le dice a Pedro: esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y usted conoce la historia, posteriormente sucede. Pero antes que Pedro negara a Jesús, quiero que note, Jesús le dice a Pedro lo que le va a suceder. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Judas era uno de los discípulos de Jesús, el tesorero. Fue el encargado de ser el instrumento del mal para entregar a Jesús y que fuese crucificado. Cuando miró que Jesús había sido condenado a muerte, se arrepintió, pero comete el error más grande de su vida. Va y dice la Biblia que termina quitándose la vida ahorcándose. Quiero comenzar desde el punto donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Posteriormente Judas viene y con un beso entrega a Jesús en la mejilla en el monte Getsemaní. Jesús es condenado y posteriormente, cuando Judas mira la condenación de ir a la cruz del Calvario, recibir los latigazos, se arrepiente, agarra las 30 monedas de plata, dice la Biblia, según está en Mateo 27 del 3 al 5, se los tira a los sacerdotes que están ahí y les dice: estoy arrepentido de haber entregado sangre inocente. Ellos contestan diciendo: a nosotros no nos importa. Ese es tu problema. Judas se da la vuelta, arrepentido de haber hecho lo que hace, va y se quita la vida. En Marcos capítulo 14, 66 al 72 y Lucas 22, se cumple lo que Jesús le dice a Pedro esa noche:
Pedro, me vas a negar. Hace unas horas atrás había dicho, Señor, no te negaré, mi vida daré por ti. Si aquellos te niegan, yo no, primero muerto antes que negarte. Pero Pedro siente la presión estando en esa hoguera, ya cuando Jesús había sido apresado. Siente el miedo de la condenación, siente temor, siente la muerte alrededor de él y comete el error que ya Jesucristo le había dicho. Alguien da gloria a Dios. Lucas capítulo 22, 61. La Biblia dice que mientras Pedro le negaba 3 veces a Jesús, mientras una persona se acerca y le dice, Pedro, se me hace que tú eres de él. Pedro dice, no, yo no lo conozco. Por segunda vez se le acerca una persona y le dice, tú eres de los de él. Él dice, no lo conozco. Y por tercera vez, Mateo dice que empezó a maldecir y a jurar y a decir, hombre, no entienden, no lo conozco, no sé quién es él. E inmediatamente el gallo canta. Y Lucas capítulo 22, 61 describe una escena especial. Jesús que está también en el patio. Con la diferencia que en otro lugar a donde Pedro está, porque se están calentando en una hoguera porque hacía frío, lo voltea a ver. Y Pedro se cruza con la mirada de Jesús. Y la Biblia dice, en ese momento Pedro se acuerda que Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces. Jesús es juzgado, crucificado y resucita al tercer día y se aparece a varios discípulos. Pero Pedro, que unos días antes era discípulo, ahora en San Juan capítulo 21 en adelante decide regresar a la pesca, el oficio que él sabía hacer y que estaba haciendo cuando Jesús lo encuentra, y donde Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Simón quiere decir el hombre o la persona que escucha a Dios, pero Pedro quiere decir el que es duro como una piedra. Y ahora Pedro decide regresar a pescar. Y no solo decide regresar a pescar él. ¿Qué pasó, Pedro? Hace 3 días atrás eras un discípulo de Jesús. Pero 3 días atrás Pedro había cometido el error de negar a Jesús. Ahora desanimado, ya el maestro está muerto. Se acabó la carrera de ser discípulo. Pedro dice, ¿saben qué? Voy a volver a lo que mejor sé hacer. Y lo que mejor sé hacer es pescar. Y le dice a los otros discípulos, me voy a pescar. Y los otros discípulos también desanimados le dicen, ¿saben qué, Pedro? También nosotros vamos a ir a pescar contigo. Alguien dice, gloria a Dios. La Biblia dice que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y ya casi al amanecer Jesús se aparece a ellos y les pregunta, ¿tienen algo de comer? La Biblia dice que no lo reconocían. Él estaba en la playa y ellos estaban adentro en el mar. Y ellos responden, no tenemos nada. Jesús le dice, tiren la red a la derecha. Para este momento ellos no identifican la voz de Jesús. No saben quién les está hablando, pero obedecen y tiran la red hacia la derecha. Y la Biblia dice que encerraron una gran cantidad de peces, 153 pescados. Y Pedro, que también está en esa barca, se acuerda lo que sucede en Lucas capítulo 5 versículo 11, unos meses atrás, la pesca milagrosa. Cuando Jesús lo llama a ser discípulo. Y en ese momento Pedro dice, espérate un momento. Yo conozco al que sabe hacer esto. Y puedo imaginarme tal vez voltear a ver a los demás discípulos y decirle, no me digas. Los demás discípulos le dicen sí.
Te cuento, es el maestro. Pedro recuerda esa pesca milagrosa cuando Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro y dice, solo hay uno que sabe hacer esto. La Biblia dice que Pedro está sin ropas. El maestro está en la playa, ellos están en el mar. Pedro se pone la ropa, se adelanta a poder hablar con el maestro. Pedro, espérate un momento, ¿quieres hablar con alguien que hace unos días atrás le traiciona, le niega, lo maldice, los injuria y ahora se te aparece y quieres hablar con el traicionado? Pedro se tira a nadar y la Biblia dice que mientras Pedro está nadando y los discípulos están llegando a donde está Jesús, Jesús tiene unas brasas preparadas, tiene un pescado preparado. Les está preparando un desayuno y tiene pan para darles. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pedro es el primero que llega a la orilla. Y es al primero que Jesús le sirve la comida que tenía. El traicionado ahora le sirve al traidor. Posteriormente dice la Biblia que llegan los demás discípulos y se sientan a comer, traen más peces, limpian y se sientan a comer. Ahora quiero que vea esta imagen. A Pedro no se le había olvidado que él había negado a su maestro. Puedo imaginarme a un Pedro con ese pescado en las manos, con ese pan en las manos, cabizbajo, callado. Mientras los otros discípulos están en la barca hablando con Jesús y contando los peces y diciendo, hey Pedro, qué buena idea que venimos a pescar contigo. 153 peces grandes y sabes, no se rompió la red. ¡Qué milagrazo! Pedro no está ahí para mirar el milagro. Pedro está callado porque está frente al que había traicionado. Oh, Pedro no quiere hablar porque si él va a hablar, él le va a decir, maestro, déjame te cuento lo que sentí esa noche en esa hoguera mientras me preguntaban si era igual a ti. Puedo imaginarme a un Pedro con ansiedad de poder explicarle a Jesús y decirle, mira Señor, es que tú sabes, mi vida estaba en peligro y sentí una gran presión. Y yo sé que unas horas antes había dicho que no te negué, pero Señor, sentí miedo. Puedo imaginarme a un Pedro tal vez un poco para atrás sin querer mirarle la cara a Jesús. Pero terminan de comer. Y el traicionado hace lo que el traidor no quería. Cuando terminaron de comer, dice la Biblia, que Jesús se acerca a Pedro. Pedro no estaba ahí por casualidad. Pedro estaba ahí porque quería explicarle a Jesús por qué le había traicionado. Y Jesús se acerca a Pedro y yo puedo imaginarme a Pedro la ansiedad de querer decirle a Jesús, Señor, te tengo que explicar algo. Y Jesús no busca la explicación. Jesús se voltea a Pedro y le dice, Pedro, Simón Pedro, tengo una pregunta para ti. Y póngase usted en el lugar de Pedro.
Señor, no te voy a negar, mi misma vida voy a dar por ti. Aunque estos te dejen, yo no te negaré. Pero ahora había faltado a su palabra. Y ahora Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? O Pedro no tiene ánimo para contestar esa palabra. Señor, ¿qué te puedo decir? Unos días atrás te traicioné. Quiero hablarle a alguien esta mañana y decirle: Jesús no ha venido esta mañana por tu excusa. Él ha venido a hacerte una pregunta. ¿Me amas? Él no ha venido a preguntarte por qué fallaste, por qué pecaste, sabiendo que no debías haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Porque Él ya sabía de antemano que le ibas a fallar. De antemano le había dicho a Pedro: Pedro, me vas a negar. No, Pedro, no me cae de sorpresa que me hayas fallado. Yo te lo advertí, yo te dejé saber. Yo sabía, porque en el futuro de Dios, en la misericordia de Dios, Él sabe que vas a fallar. Pero 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Dios de la gloria te va a levantar, te va a sostener, te va a bendecir, te va a mantener de pie. Aleluya. O Él no ha venido esta mañana a preguntarte por qué fallaste. La pregunta es si lo sigues amando, si estás dispuesto a levantarte y a decir: Señor, te sigo amando aún con mis fallos. Pedro no está ahí para celebrar una gran victoria. Pero ahora hay una pregunta, y la menos indicada, en el momento menos indicado. Señor, ¿qué le decimos a una persona que hemos traicionado? ¿Qué le decimos al que maldijimos, al que juramos no conocer? Y ahora está enfrente nuestra. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con toda su incomodidad, responde: Señor, te amo. Y tú lo sabes. Déjame decirte, Dios no estaba interesado en el error de Pedro. Dios sabía, Jesús sabía que Pedro iba a fallar. La pregunta era: Pedro, a pesar que me estabas negando, ¿era tu intención negarme o fue tu miedo que me negó? Aleluya. O todavía me sigues amando aunque me hayas negado. Aleluya. Pedro, estoy aquí para decirte que mi amor se va a unir con tu amor. Y aunque me hayas negado, vas a ser el apóstol que te vas a parar en el Hechos capítulo 2 y vas a predicar en el día de Pentecostés. Vas a tener las llaves del cielo. Vas a ser el que me negó en la historia, pero también vas a ser el que voy a levantar, porque tu amor sigue siendo más grande que tu caída. Aleluya. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Por cada vez que Pedro negó a Jesús, Pedro le hace la pregunta de amor. La Biblia expresa 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús pregunta: ¿me amas?
Pedro termina diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Porque yo puedo decirte que te amo, pero por dentro puedo estar seco. Yo puedo venir a una iglesia y levantar las manos, pero por dentro amar más el pecado que al Dios que me dio la vida. Yo puedo venir y congregarme en una iglesia y en una congregación, pero por dentro desear más el pecado. Señor, al final de todo, que yo te diga sí o que yo te diga no, de todas maneras, tú lo sabes todo. Y entonces Jesús le dice a Pedro: ve y apacienta mis ovejas. Esta mañana Dios me hablaba y durante toda esta semana Dios me ha recalcado este mensaje. Y me ha mandado a preguntarle a alguien: ¿cuánto amas a Jesús? Ahora, es interesante cuando usted lee la porción que nosotros leíamos, donde Jesús le pregunta a Pedro, que si usted lee detalladamente esa escritura, Jesús no le dice: Pedro, ¿me amas? Jesús le dice: Simón, ¿me amas? ¿Sabes? Porque cuando tú le has fallado a Jesús, Él no se acerca contigo y te dice: ¿cómo está mi hijo que me ha traicionado? Él no te llama por el título que Él te ha dado. Él no te llama por el músico que eres. Te dice: ¿cómo está el músico traidor? ¿Cómo le va? No. Él te llama por tu nombre. Y te dice: Asheli, ¿cómo estás? Héctor, ¿me amas? Oh, Él no te llama por el título que Él te cambió. Porque cuando Jesús encuentra a Pedro, se llamaba Simón, pero le cambia a Pedro, roca firme. Oh, Él no te llama por la ujier que es usted, hermana Silvia. Le dice: hey, ¿cómo está la ujier traicionera? Él te llama por tu nombre. Porque solo un padre conoce tu nombre. Porque solo el que te amó en la cruz del Calvario puede sentarse contigo y decirte: hijo, no te preocupes. Te sigo amando, te sigo queriendo, sigo perdonándote. Aunque vuelvas a caer, te voy a volver a levantar. No es el título, es el amor de Dios en nuestra vida. No es lo que hacemos para Él, es su misericordia lo que nos cubre. No es lo que vamos a hacer y lo que podemos hacer, es su gracia cada día, es su misericordia nueva cada mañana, que sale el sol para todos los que fallan y los que no fallan. Aleluya. Oh, alguien dice gloria a Dios. Y es ahí, en ese momento difícil, que Jesús se acerca y te pregunta: ¿me amas? Judas se entregó al maestro, pero Pedro lo niega. Judas va y se quita la vida, pero Pedro rectifica su caída. ¿Cuál es el peor error que un hijo de Dios puede hacer? Es este: que tú le falles a Dios y con esto no hay licencia para pecar y decir: bueno, entonces puedo ir a pecar y Dios me va a perdonar, puedo pecar y Dios me va a perdonar. No, no estoy hablando de licencia para pecar. Estoy hablando de que si le fallaste, aleluya,
Lo que hace el Hijo de Dios cuando le ha fallado a Dios, inmediatamente viene a la mente los ataques del adversario. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué hipócrita te vas a ver en medio de los hermanos ahí con las manos levantadas? Cuando ayer, mira lo que hiciste el lunes, lo que hiciste el miércoles, lo que hiciste el viernes. Es más, ayer en la noche, mira lo que estabas haciendo. Y el Hijo de Dios se levanta con la mentalidad diciendo, bueno, es verdad, ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Ya fallé, entonces me voy a ir al pecado. Esta mañana Dios te dice, todavía me amas más que la caída que tuviste, porque si me amas más, te voy a levantar. Si me amas más, te voy a restaurar. Si me amas más, voy a abrir el cielo para bendecirte. Oh, alguien da gloria a Dios. Es lamentable la mentalidad que el Hijo de Dios tiene. Cuando comete un error, inmediatamente lo primero es, hermano, ¿para qué orar? ¿Sabes? Cuando te equivocas es cuando más deberías de buscar de Dios. Es cuando más deberías de orar. Es cuando más deberías de acercarte a la presencia de Dios. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo que Judas hizo. El peor error de Judas fue haberse ido a quitar la vida. El peor error que un hijo de Dios puede hacer es matar su vida espiritual en el pecado y en el mundo. Porque entre entregar a Jesucristo y negarlo no hay mucha diferencia. La diferencia consiste en que hizo uno y que hizo el otro. Pedro nunca intentó quitarse la vida, aunque regresó a su pasado. Pero en medio de su pasado Jesús fue y lo encontró. Y lo saca de ahí otra vez y se convierte en el apóstol Pedro. En el gran Pedro. ¿Quién era Pedro? Un traidor, un hipócrita. En los momentos difíciles le niega. Pero también se convierte el amor de él en el amor que lo levanta a ser el apóstol Pedro. El peor error, iglesia, que usted puede hacer es fallarle a Dios y darte la vuelta e irte de su presencia. Porque te cuento, Él sabe que ibas a mentir. Él te miró cuando agarraste aquello que no era tuyo. Él te miró cuando miraste a la mujer ajena. Él miró cuando miraste la botella que no debiste haber tomado. Él miró cuando compraste lo que no debiste haber comprado. Él sabía que le ibas a fallar. Él sabía que no ibas a ser perfecto. Porque al cielo no van a entrar perfectos, van a entrar perdonados. Alguien dice gloria a Dios. Él sabía que tú ibas a fallar. Él sabía que ibas a mirar lo que no debiste haber mirado. Él sabía que ibas a escuchar lo que no debiste haber escuchado, que ibas a agarrar lo que no debiste haber agarrado. Se lo dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar. Pedro, te lo estoy diciendo, entiéndelo. ¿Sabe qué es lo que Pedro no entendió y lo que nosotros mismos no entendemos? Es que nos digan las cosas y que no sucedan. No hay nada más duro que te adviertan algo y que tú vayas y lo hagas y te suceda lo que te advirtieron y luego mirarle la cara a aquel que te lo advirtió. Pero después de que Pedro niega a Jesús,
Jesús, no le pregunta a Pedro, ¿por qué me negaste? Me habías dicho que no me ibas a negar. Jesús se acerca con amor y le dice, Simón. Ya no es Pedro, es Simón. Simón significa el que escucha a Dios. Ahora le está diciendo, escúchame lo que te quiero decir. O no eres Pedro porque la roca fuerte se quebró en ese momento. Ahora tienes que escuchar la voz de Dios. Y esta mañana Dios me ha mandado a hablarle a Simones que se van a convertir en Pedros. A Simones que han vuelto para atrás. A Simones que Dios les ha cambiado el nombre. Les ha dicho, ahora eres hijo mío. Ahora eres real sacerdote, linaje escogida, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para anunciar la grandeza de Dios. Pero han fallado. Fallé en dudar. Y no estoy hablando de pecados grandes y pecados pequeños, estoy hablando de todo tipo de pecado, porque pecado es pecado, hasta dudar de Dios es pecado. No tener la relación necesaria con Dios es pecado. Igual que adulterar, fornicar, hechicería, lujuria y todo ese tipo de pecados son pecados. Pero hoy quiero hablarle a un Simón y decirle, Simón, más que escuchar mi voz y el micrófono y el sonido de esta iglesia, es mi anhelo que usted escuche a Jesús preguntándote, ¿me amas? ¿Me amas más que todo esto? ¿Me amas más que el trabajo? ¿Me amas más que el vicio o cualquier tipo de pecado que usted le quiera poner a su vida? Pedro sabía que si engañaba a Jesús, que si él decía algo de engaño, Jesús conocía su corazón. Y por eso le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que mientras estaba en esa hoguera y te estaba negando y te estaba maldiciendo, adentro de mí, Señor, yo no quería hacerlo. Por eso cuando la mirada de amor de Jesús va hacia Pedro, Pedro va y llora amargamente mientras Judas cuelga una soga y se ahorca en ella. Pedro va y llora y dice, no debía haberlo hecho, le había jurado que no lo negaría, pero lo hice. Y la pregunta se vuelve a repetir para cada uno de nosotros. ¿Me amas? No importa tu nivel espiritual en el que tú estés. No importa las posiciones que tengas en la iglesia. Dios nunca tratará con tus posiciones. Dios siempre tratará con la persona. Él no trata conmigo como el pastor. Él trata conmigo como el humano que soy. Como el que fallo. Como el que hago cosas que no debo de hacer. Como el que pienso cosas que no debo de pensar. Y cuando Él trata conmigo me dice, Jorge, yo sé que iba a fallar. Pero me sigues amando más que lo que hiciste. Y esta mañana quiero hablarle a un Simón que está en una esquina, cabizbajo, con el pan en la mano y el pescado en otro lado, sin querer enfrentar la pregunta
que Jesús te hace esta mañana. Y alguien puede decir: oh pastor, es que usted no sabe lo que yo he fallado, es que usted no sabe lo que yo hice ayer o lo que hice la semana pasada o de dónde vengo. Dios no te está preguntando lo que hiciste. La pregunta de Él en esta mañana es: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y si alguien puede responder esa pregunta, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a poner en la posición que deberías de estar. Músicos, por favor, pueden sentarse. Tu peor error que tú puedes hacer es fallarle a Dios y alejarte de Él. Porque si te alejas de Él, la probabilidad de vida es cero. Judas lo hizo. He mirado mucha gente venir a la iglesia a fallar y decir: pastor, no soy digno de entrar al templo, le fallé a Dios, y van y se entregan al pecado, y las consecuencias del pecado matan la vida del ser humano. Pero la diferencia entre lo que Pedro hizo, aunque regresó a su error, aleluya, cuando descubrió que era Jesús el que estaba en la playa, se puso la ropa, se tiró a nadar, llegó por lo menos a mirar al que había traicionado. Y aunque no pudo hablar de su traición, pero pudo darle la respuesta correcta a Jesús para levantarlo como el apóstol Pedro. ¿Has fallado? Estoy seguro que sí. Porque no hay nadie santo debajo de este techo lo suficientemente como para levantarse el cuello y decir: oh, yo no le he fallado a Dios. Porque lo haríamos mentiroso. Pero tu actitud determinará si Dios te va a levantar o terminarás como Judas. Tu actitud determinará si terminarás en la historia de tu vida siendo un hijo, un guerrero de Dios, o terminarás en el museo del diablo diciéndole: mira, él iba a la iglesia, él iba a presencia de Dios, él era un músico, ella era una cantante, ella estaba en la escuela dominical, es más, era maestra de la escuela dominical. Pero un día hizo algo incorrecto y finalmente logré convencerla de que Jesús no la quería, y mira dónde la tengo, en el museo del diablo. Pero también tu actitud determinará si has fallado. Y Jesús dice: hijo, si te levantas, te voy a levantar, te voy a abrir la puerta que está cerrada. No te voy a tratar con el título que tienes en la iglesia: sonido, ujieres, pantalla, comunicaciones, lo que sea. No. Esta mañana Dios quiere tratar con alguien en un nivel personal, diciéndole: aquí estoy, te sigo amando, tengo pan para ti, tengo pescado para ti. Me fallaste, no importa, eso es un pasado. Hoy comienza una nueva historia en tu vida. Tu peor error es dejar a Jesús. No es fallarle ni es negarle. Tu peor error es abandonarlo, porque Él te seguirá buscando. Quiero pedirles a todos que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Ahí donde usted está. Y ahí donde usted está, empiece a hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy Él quiere tratar contigo como Simón.
Hay alguien en esta mañana que le ha fallado a Dios y se siente tan lejos de Él. Se siente tan retirado de Dios. Y siente que las cosas no están saliendo como quiere. Hoy Jesús te pregunta y te dice: ¿me amas?